Para hoy, Daniela, por favor. Bueno, hoy voy a estar acorde con el día, que no suele ser lo que hago porque siempre vengo mala onda. Voy a estar acorde con el día precioso que hay afuera y los voy a introducir a un mundo muy alucinante, fantástico, una poética muy diferente y renovadora de la poesía uruguaya y latinoamericana, que es el mundo poético de Marosa Di Giorgio. Que ya empezamos con el nombre, ¿no? Marosa Di Giorgio Medici, imagínense, ¿no? Una hija nace en 1932 en Salto, en Uruguay, en zona de Chacras, hija de inmigrantes italianos y vascos, y se cría ella en un ambiente como muy bucólico, muy cerca de la naturaleza. Era una niña callada, muy conectada con largas excursiones, y eso forma tal vez su vínculo más profundo con la naturaleza, que es lo que más se va a ver en su universo poético. Marosa empieza a publicar en la década del 50, muy jovencita, a los 20, 22 años sale su primer libro, y a partir de ahí, su primer libro fue poemas, después Humo, y después siguió hasta la década del 70, y en el 78, cuando se va a Montevideo, ahí consigue una beca que le permite viajar por Estados Unidos, por España, viene a Buenos Aires, por supuesto, y vuelve a reeditar toda su obra anterior en una antología que se llamó Papeles Salvajes, que también salió en el 79 y salió de nuevo en el 91. Quiero abordar a Marosa por dos lados, por su personalidad y por su poesía, ¿no? Por su mundo poético. Es todo un personaje. De hecho, murió en el 2004 a los 72 años, y hay toda una mitología también creada a partir de su muerte, porque es un personaje ya muy especial. Desde niña era llamada, por supuesto, la rara, era como la rara de Salto, ¿sí? Y no hay duda de por qué lo era. Siempre llevó un pelo rojo furioso, y era muy histriónica y muy particular en su modo de vestirse, muchos collares, colores. Era todo un personaje, pero eso venía de la mano de una profunda timidez. Era una persona retraída, tímida, que, confesado por ella misma, para estar con los amigos se tomaba un vino. De hecho, las épocas Una compañera nuestra. Una compañera. Las épocas de reunión de artistas de su círculo de amigos son recordadas como la época del vino y las rosas, por toda la... Bueno, ya se van a dar cuenta cuando escuchen algo de ella, el tema de la naturaleza. Esto la llevó, fue una actriz frustrada. Ella decía que quería ser actriz y no pudo, no siguió ese camino. Tomó unas clases de actuación cuando era joven en el instituto, pero después dejó ese camino. Sin embargo, una manera muy particular en que ella sacó esto. Cuando vuelve la democracia a Uruguay en el 84, 85, si no me equivoco, hay todo un boom muy posmoderno de todas nuevas formas de actuación, de escena, de poesía, bueno, ya sea la performance, el arte video, y un montón de cuestiones que fueron renovando el panorama artístico de Uruguay y que contrarrestaron con la poesía más militante de los 60, que era una poesía más, por supuesto, de fuerte contenido social y mucho más lineal en cuanto a su narrativa. Marosa es considerada una rupturista, e incluso también relacionada con el surrealismo, porque muchos de sus poemas son considerados relatos oníricos, ¿no? Y cuando escuchen uno se van a dar cuenta por qué digo esto. Y en esa renovación, lo que hace ella es participar de esas performances, o sea, ella forma parte. Y de algún modo decía que solamente el poeta sabe el color que le pone a las palabras. Por lo tanto, le gustaba leer sus poemas y empezó a dar una serie de recitales muy particulares donde estaba descalza, vestida de negro y con un ramo de rosas apretado al pecho. Patti Smith. Tiene una voz muy particular. De hecho, los audios de hoy son con la voz de Marosa, porque como es una artista que tuvo ese... Su escritura trasvasó la escritura, sino también ella la presentó y la leyó. Era una lectora de sus poemas, no solo una escritora. Y por eso creo que ilustrarla con su voz es lo mejor que podemos hacer. Antes de seguir metiéndonos un poco en cómo es el mundo poético de ella, vamos a escuchar
un poema, todos sus poemas son breves, ¿sí? Incluso muchos escritos casi en prosa, por eso, y son narrativos. Y se van a dar cuenta, bueno, de su voz muy potente, de la cadencia que tiene, de la emoción que transmite y del universo absolutamente surrealista y realmente alucinante que presenta. Vamos a escuchar ahora un poema que se llama Hongos. Bueno, acá pudimos ver un poquito de qué se trata, ¿no? Un tema muy sencillo, como que la madre le vendía a alguien los hongos del jardín y ella toda la relación que implica que con esos hongos como que son antepasados, ¿no? El mundo tiene un devenir muy particular en el uso de la naturaleza y la asociación de la naturaleza con la persona. También instaura, como vemos, todo un mundo de los sentidos. Cuando uno escucha o lee a Marosa, te vas a escuchar con el tacto, con la vista, con el olfato, con una luminosidad muy diferente. De hecho, ella decía que era una antorcha que oye, que salía por la vida como una antorcha que oye, que su mirada quería iluminar las cosas desde otro lugar y imagínense una antorcha que oye, una imagen que nos remite a dos sentidos a la vez. Todo el mundo de Marosa es muy sensorial y muy ligado a la naturaleza y a una visión muy mitológica, donde hay una especie de visión antiespecista, donde se funden los universos, donde hay una sensualidad permanente entre el mundo natural, los animales, las plantas, la tierra, el agua, las personas. Hay toda una erótica divergente en ella, muy distinta, que por algo es retomada hoy en día por las teorías queer, por ejemplo, porque hay una cuestión de jerarquizar el cuerpo y la sexualidad, que está muy presente en ella, que es una obra muy sensual, muy sexual. A partir del 93 empieza a publicar relatos eróticos, pero eso ya es tema de otra columna, ¿no? Bueno, me voy a meter hoy con los relatos eróticos, suficiente con los poemas. Pero ya en todos los poemas vemos una sexualidad y una sensualidad muy asociada con todo este tipo de imágenes y con la mezcla de universos en la naturaleza, ¿no? También con lo onírico, con los sueños, con una visión de la infancia como devenir, un constante relacionamiento de la vida con la muerte. Bueno, ahí con los hongos lo veíamos, ¿no? Ese hongo que va a ser alimento, pero que yo no lo como porque es una carne de un muerto también. Bueno, hay todo un cruce de universos que precisamente crean un lenguaje nuevo. Este lenguaje nuevo, este lenguaje que lleva al límite al canon, es lo que la hace como muy diferente al resto de su generación, ¿sí? Y que la asocia con cosas como muy diversas entre sí y por lo tanto le da también mucha proyección. Tiene todo un juego de máscaras también, Marosa. Hay un poema muy tórrido de la muerte de un niño, donde hay y ella dice que lo mata una máscara, ¿no? Una máscara de un lobo, o una máscara de un león, o una máscara de una hoja, y se empieza a establecer todo un juego de máscaras entre ese yo lírico y la muerte de un niño. Y también juega mucho con esta historia de la imagen de la infancia y la imagen de la adultez de las cosas, ¿no? Todos van a seguir diciendo que ella tiene un alma de niña, aún en su adultez, ¿no? Que no suelta eso. De hecho, su sexualidad y su sensualidad y su arte erótica está muy proyectada en la escritura. No sabemos, en realidad no hay mucho chusmerío de Marosa, no sabemos qué haría puertas adentro porque realmente tenía una vida como muy cerrada, salvo lo que podemos ver de la amistad y de sus performances. Sí sabemos que nunca se casó ni tuvo hijos y que sí ella en una entrevista, porque hay otra línea de seguimiento de Marosa que son las entrevistas, donde ella devela un montón de cuestiones de por qué, ¿no? Ella misma se autodenomina. Por eso digo, el mito del escritor también lo ayuda a crear ella. No solo con su imagen, sino con sus declaraciones. Ella señala que era la rara. Ella señala, se pone esa imagen de sí misma como la antorcha que oye en la naturaleza. Ella forma también alrededor de sí toda una mitología que la convierte en un personaje en particular y en su obra como otra cosa aparte. Ella decía, me gustaron varios hombres y alguna vez me enamoré, pero nunca quise cruzar esa laguna
del infierno y del Edén. O sea, Qué bueno. como bueno, me gustaba, pero no, Me gustaban, pero ahí nomás. ahí nomás, ahí nomás. Lo que vamos a escuchar ahora tiene muy específicamente que ver con su erótica divergente y les pido que escuchen este poema que es precisamente un poema erótico y donde van a ver este cruce de dimensiones de la naturaleza, donde ella no trata una erótica de hombres, de hombres con mujeres, una cosa tradicional o nada, lo que podemos pensar nosotros como algo erótico, sino precisamente la erótica es la de su lírica con la naturaleza, con los seres, con los hombres, con las sensaciones. Y ahí, por eso podemos hablar de una erótica distinta, divergente, abierta. Y escúchala porque es fascinante. Este poema se llama Hortensias en la misa. Wow.